campo de batalla se convirtieron las calles de Chiapas. Maestros son atacados con gases lacrimógenos. Se calienta la campaña a la Casa Blanca. Hillary Clinton o Donald Trump, aunque son los más rechazados, siguen cabeza a cabeza en las encuestas, mientras Bernie Sanders viaja a la frontera y sigue en campaña en California. Nueva estrategia en Texas para deportar inmigrantes. Las cámaras de cierre de edición estuvieron en la frontera. Y la caleta del fantasma encuentran una fortuna entre las paredes. Militarizan los alrededores del penal en donde se encuentra el Chapo Guzmán. Un nuevo túnel pone en alerta a las autoridades. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con el gusto de todos los días su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos en Chiapas, donde se vivieron horas de caos, horas de anarquía, en una de las más violentas jornadas en medio de un paro general de maestros. Nos vamos con Hilda Gutiérrez, quien nos hace un recuento de esta batalla campal que estalló en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así amaneció Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Las principales calles de la ciudad se convirtieron en campos de batalla. La policía estatal no perdonó a los manifestantes y les lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los maestros que protestaban en las instalaciones de una gasolinera. Palos, piedras y bombas molotov llovían sin cesar, mientras la gente corría aterrorizada y los policías atacaban avanzando y recuperando terreno. La situación se tornó desesperante. Por varias horas los maestros demostraron su enojo de ser evaluados por la reforma educativa. Empezaron a aventarnos gas, piedra. La gente estaba apoyando acá, ni siquiera les estaban haciendo nada, empezaron a aventarnos gas. El humo se esparció varios kilómetros a la redonda. La refriega dejó 5 personas lesionadas, entre ellos maestros y policías. La calle de mi casa auxiliamos a varios profesores que venían huyendo. En la casa está horrible, se siente el olor al gas, nos arde los ojos, la garganta. ¿Nosotros qué culpa tenemos? Dígame. Las protestas en Chiapas explotaron y se volvieron más radicales luego de que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunciara el despido de más de 1,000 maestros por el abandono de sus aulas por más de 4 días. Hilda Gutiérrez, Noticiero, Cierre de Edición. Viajamos a Veracruz, donde se vivió una noche de terror, después de que hombres fuertemente armados convirtieron una reunión de amigos en una masacre, cuando irrumpieron en el antro gay Mándame, en la capital del estado, en Jalapa, ejecutando a 4 jóvenes y dejando 12 heridos, así como el pánico en el resto de los que se encontraban en el lugar. Las autoridades aseguran que pudo tratarse de una disputa por venta de drogas. De ahí nos trasladamos a Acapulco, Guerrero, donde las últimas horas también fueron sangrientas. Nuestro compañero Joel Burgos nos tiene el último recuento de los crímenes comandados por la muerte. Los residentes de Acapulco, Guerrero, se toparon con esta macabra escena. El cuerpo desmembrado de una persona envuelto en bolsas negras que fue abandonado en la vía pública en uno de los barrios populares. Este vendedor de la zona asegura que los sicarios se mueven en la oscuridad de la noche para cometer sus crímenes y por esa razón nadie sale de sus casas. Nosotros de noche no salimos, toda la gente pacífica no sale de noche. Ya en la noche pasa lo que pasa y amanece cierta cosa, 1, 2, 3 muertos a veces. En otra zona de la ciudad, los comandos de la muerte ejecutaron a un taxista y su vehículo fue incendiado. Este es el panorama al que se enfrentan en Acapulco sus residentes, a pesar de que más de 1,400 elementos de las fuerzas federales blindan la ciudad. La situación es tan difícil que más de 1,600 negocios han cerrado por la falta de seguridad. Pero no tenemos turismo, la ocupación ha caído severamente a raíz de los incidentes. En este municipio sus habitantes son testigos de alrededor de 76 ejecuciones al mes y 3 por día. Un espeluznante recuento que demuestra que se vive en medio de una guerra del crimen organizado. Joel Burgos, Cierre de Edición.
Aquí en los Estados Unidos, en Baltimore, la decisión de un juez ha causado gran indignación en la comunidad afroamericana. El oficial Edward Nero, uno de los 6 policías implicados por la muerte de Freddie Gray, fue absuelto por la justicia. Gray murió el 12 de abril del 2015 cuando estaba en custodia de las autoridades y era transportado hacia una estación policial. Cambiando de tema, una encuesta tiene preocupados a los demócratas y a los republicanos por igual. Abel Álvarez nos dice por qué. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, los candidatos presidenciales son rechazados por la mayoría. Vamos contigo, Abel. La noticia cayó como un balde de agua en las filas de los dos partidos. Los demócratas y republicanos no podían creer que sus seguros candidatos presidenciales son los más impopulares de la historia de Estados Unidos. Más de la mitad de los electores, el 57%, rechazan a ambos. Según el sondeo del grupo Data Targeting, 6 de cada 10 votantes se encuentran insatisfechos con la idea de elegir entre la exsecretaria de Estado y el multimillonario. El 55% preferirían un candidato independiente. En medio de este escenario aterrador, se presenta otra encuesta donde el magnate ha remontado la diferencia que lo separa de Hillary Clinton, la precandidata que está más cerca de lograr la nominación demócrata. Las nuevas cifras de Wall Street Journal y la cadena NBC señalan que Clinton aventaja a Trump solo en un 3%, lo cual, para sorpresa de muchos, es considerado un empate, pues los números están dentro del margen de error. Pero aún hace falta mucho para llegar a las elecciones presidenciales y la tendencia a favor y en contra de cada político podrían cambiar. Ambos deben hacer un gran esfuerzo por ganarse la confianza de los electores. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Mientras cae la popularidad de Hillary y Trump, el senador Bernie Sanders continúa sumando votos principalmente entre los latinos. Carlos Vázquez nos tiene esta historia. Adelante, Carlos. Bernie Sanders. ¡Arriba, Bernie! La mayoría de los latinos de California aman a Bernie Sanders. En Los Ángeles, el hogar de millones de inmigrantes, así fue recibido. Con alegría, a 2 semanas de las primarias presidenciales del 7 de junio, clave para las aspiraciones de los precandidatos. Aunque Hillary Clinton lleva suficiente ventaja para derrotar a Sanders, lo que parecía un paseo para la exsecretaria de Estado se le ha convertido en un dolor de cabeza. Y es que el precandidato demócrata logró sumar más puntos a su favor. Su visita al Parque de la Amistad entre San Diego y Tijuana lo mostró como un hombre a favor de los migrantes. Héctor Barajas, un veterano deportado, se sintió emocionado después que el senador le agradeció los servicios prestados al país. Thank you very much for your service to our country. They're born. We'd like you on this slide. Thank you. Pues nomás le tomé la oportunidad de gritarle y le decirle a Bernie Sanders gracias por apoyar a nosotros, a los veteranos deportados y reunificación familiar, y le dije que soy un veterano deportado. Y pues me dijo thank you for your service, que es grande para mí, pues. ¡Wow! Mientras Hillary Clinton y Donald Trump ya comenzaron la guerra, Bernie Sanders sigue adelante. Y muchos esperan que su insistencia sorprenda en la convención demócrata. Carlos Vázquez, noticiero, cierre de edición. Y durante su visita oficial por Asia, el presidente Barack Obama realizó un importante anuncio. Levantó el embargo de ventas de armas a Vietnam, retirando así el último de los recuerdos de una de las guerras más dolorosas para los Estados Unidos. Pero mientras se mostró atento con Vietnam, se negó a pedir perdón público por la bomba atómica lanzada por su país a los japoneses. Obama llegará este viernes a Hiroshima, la ciudad que fue devastada por una explosión atómica en el año de 1945. Y no se vayan, tenemos mucho más aquí en Cierre Edición. Al regresar, le diremos cuál es el nuevo plan de Estados Unidos para deportar a los indocumentados. Además, la policía de Guatemala en alerta, los secretos que escondía una de las caletas del fantasma. También los rostros más temidos en El Salvador, despiadados verdugos que llenan de sangre al país. Más adelante, el túnel que moviliza al ejército para que no se les escape. Otra vez, el Chapo Guzmán.
La amenaza de la separación está consumiendo en vida a una familia latina en Los Ángeles, California. Rosa María Orbach nos comparte este dolor, el sufrimiento que causa la deportación. Mauricio, Jocelyn y su pequeña huyeron de Guatemala porque los amenazaron de muerte los pandilleros. Cuando lograron cruzar la frontera de México a Estados Unidos, los arrestaron. A mi pareja lo mandan a New Jersey, quien aún todavía permanece ahí detenido, y a nosotros dos con mi niña nos dejan en San Antonio, Texas. Además de la dolorosa separación, sufrieron malos tratos en lo que ellos llaman jaulas congeladoras en detención. Y es demasiado doloroso tener que ver a mi hija dormir en el suelo sin una cobija, ver que ella tiene hambre y no saber qué darle de comer. Jocelyn Rodas y su hija pudieron salir y están en proceso de asilo político. Su esposo no corrió con la misma suerte. Sigue en un centro de detención y podría ser deportado. Tenemos fe de que vamos a estar juntos y vamos a poder cumplir el sueño que es ver crecer a nuestra hija juntos. Maisha Arellano, activista de la Coalición de Jóvenes Inmigrantes, dice que varias organizaciones participan en la campaña Liberen a Mauricio. Mauricio está siendo amenazado por ICE por pedir su caso de asilo, y lo que está pasando es que lo están amenazando con ponerle cargos. La campaña Liberen a Mauricio solicita a la comunidad firmen una petición a esta página de internet o llamar al teléfono 908-282-5700 pidiendo libertad para Mauricio Javier Rosales Cameros. Solo un juez de inmigración podrá darle a Mauricio la oportunidad de quedarse con su esposa y su hija. De lo contrario, será deportado. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach. Cierre de edición. Precisamente el gobierno de Estados Unidos está demostrando que no tiene piedad con los indocumentados. Al menos unos 22,000 inmigrantes de Honduras y El Salvador han sido deportados a sus países de origen desde octubre del 2015 a la fecha. Alrededor de 12 vuelos han sido repatriados que salen todas las semanas del suelo norteamericano. Al sufrimiento de estas deportaciones se agrega el miedo de llegar a México, donde los esperan ahora los criminales. Reina Luna, nuestra corresponsal en Texas, nos informa del nuevo plan para evitar más muertos. Vamos con ella. Balazos, secuestros y asesinatos se adueñan de las noches en Tamaulipas. Por eso Francisco Martínez cayó víctima de uno de esos grupos criminales al ser deportado de noche. Por eso las autoridades decidieron no realizar ni una sola deportación más cuando oscurece. No tenía agua para tomar, no tenía dinero. María Salazar también fue deportada de noche y cuenta con terror los momentos de angustia que pasó cuando cayó en manos de estos grupos de maleantes. Me abordaron, me subieron a un carro y en una colonia, en una casa donde me tenían ahí, donde pasé abusos. Debido a tantas y tantas tragedias, las autoridades migratorias han optado por no exponer más la vida de los indocumentados, cambiando los turnos de su repatriación. Por la seguridad de ellos, por la seguridad de los inmigrantes. No sabemos, al cruzar el puente, no sabemos quién esté ahí. Desde que comenzaron las deportaciones de día, los ataques de los maleantes han disminuido considerablemente entre los 11 lugares por donde se realizan ahora las repatriaciones. Esta por ese puente de Reynosa, Tamaulipas. Pero a pesar de los peligros, la comunidad inmigrante no deja de intentar alcanzar el sueño americano. Desde Reynosa, Tamaulipas, México, Reina Luna, en Noticiero Cierre de Edición. Y no se vayan, tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, la angustiosa lucha de una madre por salvar la vida de su hijo. Además, encuentran uno de los tesoros más buscados en Guatemala, las Caletas del Fantasma. También a toda costa quieren evitar que se escape el Chapo Guzmán, el túnel recién descubierto que pone en alerta a las autoridades. Un doloroso drama se sufre en California. Resulta que los médicos de un hospital que le declararon muerte cerebral a un pequeñito también buscan desconectarlo de los aparatos que lo mantienen con vida. Su madre, Joné Fonseca, no se da por vencida y ganó una apelación federal para que su pequeño, Israel, sea trasladado a otro hospital y así poderle salvar la vida. Nos vamos a Guatemala, donde hace unas horas las autoridades hicieron un hallazgo millonario en la residencia del fantasma, un capo de la droga arrestado. Vamos con Gabriela Porras para que nos informe lo que encontraron entre las paredes de esta vivienda.
Paredes rellenas con miles de dólares y gran cantidad de armas de grueso calibre fueron encontradas en esta casa que pertenecía al buscado narcotraficante guatemalteco Marlon Monroy, alias El Fantasma, quien recientemente fue capturado y es solicitado con fines de extradición por las autoridades de Estados Unidos. Las autoridades encontraron el dinero y las armas escondidos en compartimentos perfectamente elaborados en las paredes del inmueble, el cual era utilizado únicamente para esconder el armamento y el dinero que obtenía el narcotraficante y su banda, producto de transacciones de estupefacientes. Y aproximadamente estará pasando más de $100,000 la incautación. El narcotraficante fue capturado recientemente y tras su detención la policía ha logrado confiscar miles de dólares y armas de grueso calibre que pertenecían a El Fantasma, quien se había convertido en una pieza clave en la estructura del grupo de narcotraficantes de Sinaloa, quien era dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán. Más de $1 millón ha sido decomisado al grupo de narcotraficantes que comandaba El Fantasma. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Tras una intensa cacería, duermen esta noche en prisión un grupo de los más temidos asesinos en El Salvador. Josué Tambakis fue testigo del traslado de los responsables de una de las peores masacres. Vamos contigo. Uno a uno son bajados de esas patrullas policiales. Los criminales pandilleros van con grandes cadenas en sus manos y también en los pies. Las autoridades aseguran que esos delincuentes son los responsables de matar con lujo de barbarie a 11 trabajadores en el municipio de Opico, en el departamento de La Libertad, el pasado 3 de marzo del presente año. Total 11 los sanguinarios criminales capturados, entre estos está uno de los principales y el que se ve en ese perturbador video cortándole la cabeza a uno de los trabajadores que estaba aún con vida. El director de la Policía Nacional Civil aseguró que con las capturas de esos criminales se está resolviendo casi en su totalidad este macabro hecho que desató la indignación de todo el país. Estamos esclareciendo los hechos sucedidos el 3 de marzo en San Juan Opico. Las autoridades, sin embargo, están tras la pista de 4 delincuentes más que participaron en la matanza de los trabajadores y que están prófugos de la justicia y han anunciado una recompensa de $2.500 para quien dé información sobre su paradero. En El Salvador, Josué Tambakis, Noticiero Cierre de Edición. Nos vamos al mundo del espectáculo, que está de luto por la muerte del actor Charly Valentino a causa de un infarto. Valentino murió en su casa en el estado de Hidalgo, lugar hasta donde llegaron las autoridades para identificar el cadáver. Según las primeras diligencias, su deceso fue muerte natural y descartan ya un homicidio. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre Edición. Al regresar, la posible chapofuga. Fortalecen la seguridad para que no se les vaya de nuevo. Todos son sospechosos. Además, la gaviota bucheada en el auditorio entero. Antes amada, ahora despreciada. Esta noche hay alerta en las inmediaciones del Ceferezo número 9 de Ciudad Juárez. Un agujero movilizó a las fuerzas federales. ¿Cómo nos informan? Adelante, vamos con ustedes. Crece el temor de que el Chapo Guzmán se vuelva a escapar antes de su extradición. En Ciudad Juárez se activaron las alarmas al detectar la construcción de un túnel a poca distancia del penal donde está recluido el rey de la cocaína. Las autoridades han detenido la obra hasta asegurarse que no es otro plan de escape del Chapo. La decisión de haberlo traído es porque no habrá ninguna fuga. Precisamente, si se trajo del altiplano aquí, es porque las condiciones de seguridad están muy por encima de las del mismo altiplano. Pero el gobierno federal parece no estar tan seguro de que no se va a fugar de la prisión en Ciudad Juárez. En las últimas horas se conoció que podría ser trasladado a Hermosillo, Sonora, donde se encuentra el penal más moderno y supuestamente el de mayor seguridad en México. La población de Ciudad Juárez teme que matones a sueldo intenten rescatarlo y provoquen baños de sangre para evitar su extradición. Primero deberían de maximizar su sistema, dejarlo bien, que esté fuerte para poder traer una persona de esa fama que tiene, ¿verdad? Podrían pasar semanas e incluso meses antes de que el narcotraficante sea juzgado en Estados Unidos, pues se sabe que sus abogados buscarán evitar que salga de territorio mexicano. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV.
Y la gaviota vivió un mal día. Su presencia causó el repudio de los asistentes al Auditorio Nacional, que habían llegado a presenciar el concierto de Ana Gabriel, cuando la cantante anunció que ahí se encontraba su gran amiga, Angélica Rivera de Peña. La concurrencia explotó y le lanzó abucheos y gritos de protesta, exigiéndole a la gaviota que se fuera del recinto. Ella, avergonzada por el incidente, se limitó a enviarle un beso a su amiga y a saludar a los asistentes. Los espectadores de la Fórmula 3 vivieron horas de terror por un terrible accidente ocurrido sobre la pista del circuito Spielberg en Austria. Estas son las imágenes escalofriantes del terrible choque en el que se vieron involucrados 3 autos. Los pilotos Xi Kong Lee de China, el brasileño Pedro Piquet y Ryan Tedder, sorprendentemente, pues resultaron ilesos. Y la pregunta del día de hoy, ¿qué país o región es responsable de la migración masiva hacia los Estados Unidos? El 16% de ustedes dijo que Estados Unidos, 36% México y 48% Centroamérica. Y para el final hemos reservado a la guapa actriz mexicana Michelle Viet, quien así luce su lado más sensual, posando para una edición de Revista para Caballeros a sus 37 años. Luce espectacular. Yo los espero el día de mañana. Soy Pedro Ferriz y recuerden, hagamos historia. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies.